Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Cartas a la Iglesia. Cuidado con las falsas enseñanzas. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Timoteo fue uno de los mejores discípulos de Pablo. Originario de la ciudad de Listra, se unió a Pablo en su segundo viaje misionero. Era hijo de madre judía y padre griego. Ver video número 96. Acompañó a Pablo en varios de sus viajes, también en su encarcelamiento en Roma, y ayudó a supervisar algunas de las iglesias establecidas. Después de que Pablo fue liberado de su prisión domiciliaria en Roma, Timoteo lo acompañó a visitar las iglesias. Él no quería separarse de Pablo, pero éste le rogó que se quedara como pastor en Éfeso. Ahora Pablo le escribe esta carta para advertirle de las falsas doctrinas y falsos cristianos, así como enseñarle cómo debe ser la verdadera iglesia cristiana y la vida de sus dirigentes. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo afirmaba que su ministerio apostólico fue dado por Dios y Jesucristo mismo, no por ningún nombramiento humano, y que Timoteo, su discípulo, era un verdadero hijo en la fe, a diferencia de los falsos cristianos que ahora se añadían a las iglesias y predicaban falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo ya había advertido a los ancianos de Éfeso, en su tercer viaje misionero, que después de su partida entrarían falsos maestros. Ver video número 100. Estos querían ganar la atención de los discípulos con fábulas y genealogías interminables. Pero la verdadera edificación es por fe en las palabras de Dios y de Jesucristo en la Biblia. Toda religión que enseña doctrina extrabíblica es una secta. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El verdadero cristianismo es permanecer fieles a Jesucristo, no a una religión. Y la máxima manifestación de la verdadera iglesia es el amor, nacido de un corazón limpio. Desgraciadamente, en los albores del cristianismo ya había falsos maestros y hoy hay muchos más. Satanás sabe infiltrar a sus seguidores en las iglesias y que aparenten fe verdadera. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Algunos cristianos han dejado la fe en el Señor Jesucristo, la esperanza de su regreso y el amor a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos.
desviándose a vanas doctrinas o enseñanzas falsas. Algunos otros se aferran a la ley para ganar su propia salvación. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El glorioso evangelio, o buena noticia de Dios, es que Jesús venció al pecado, a Satanás y a la muerte, que por medio de su sacrificio perfecto tenemos perdón de pecados y herencia entre los santificados, que por la guía y poder de su Espíritu Santo podemos vencer al pecado y a Satanás, y finalmente a la muerte. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo de una persona que experimentó el amor y el perdón de Dios. De ser un enemigo de Cristo y su iglesia, a ser su mejor apóstol y fundador de iglesias entre los gentiles. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo estaba lleno de odio hacia Jesús, por considerarlo un falso Mesías. Creía su deber religioso perseguir y destruir la iglesia cristiana. Estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban y arrestó y encarceló a muchos cristianos. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mas Dios mostró su gran amor, salvando a Pablo y haciendo de él uno de sus apóstoles. Ver el video número 87, Conversión de Saulo. Este amor desinteresado y perdonador que Dios demostró a su enemigo Pablo es el mismo amor que Dios desea demostrar en nuestras vidas por el poder de su Espíritu Santo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia,
Mientras el Señor Jesucristo no regrese, tendremos lucha contra el mundo, el pecado y el diablo. Pablo utilizó este término militar para recordarle a Timoteo y a nosotros que estamos en una guerra espiritual. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo le dijo a Timoteo que en su lucha contra Satanás y contra el error debería aferrarse a la fe, es decir, a toda la verdad que Dios ha dado en su palabra. Y para vencer debería mantener una buena conciencia, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro, al igual que los saduceos, negaban la resurrección física y de esta manera blasfemaban de Jesucristo. Pablo veía en ellos la malicia y el no tener una limpia conciencia, habiendo abandonado la fe. Por eso los expulsó de la iglesia, dejándolos a la merced de Satanás. Esta serie de cartas continuarán. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Quién era Timoteo? Pregunta número 2. ¿Por qué Pablo le escribió esta carta? Pregunta número 3. ¿Por qué Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe? Pregunta número 4. ¿Qué enseñaban en Éfeso estos falsos maestros? Pregunta número 5. ¿Qué es el verdadero cristianismo y la máxima expresión de los cristianos? Pregunta número 6. ¿Para quién es la ley? ¿Para los santos y justos o para los pecadores? Pregunta número 7. ¿Cuál es el glorioso evangelio que Jesús encomendó a Pablo? Pregunta número 8. ¿Por qué el apóstol Pablo es el mejor ejemplo de una persona que experimentó el amor y el perdón de Dios? Pregunta número 9. ¿Qué significan las palabras de Pablo? Que milites la buena milicia. Pregunta número 10. ¿Por qué Himeneo y Alejandro naufragaron en la fe y fueron entregados a Satanás? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo
el Dr. Antonio Álvarez. Y te espero en el próximo video.